El tema del día de hoy es el papel del régimen productivo y de las élites económicas em, respecto a los servicios sociales. He pensado mucho en cómo plantear el tema y he pensado que una manera de hacerlo es a partir de esta pregunta, ¿no? ¿Cómo ayuda la economía a qué servicios sociales? En América Latina tenemos la siguiente situación, una altísima necesidad de redistribución mucho antes de la pandemia. Mucho antes de la pandemia, un estudio de Fabio Durán, costarricense, que actualmente trabaja para la Organización Internacional del Trabajo, en Ginebra, un estudio de él y un grupo de colegas estimó que en América Latina eh, se necesitaría invertir un 3,6% del Producto Interno Bruto en promedio de los países para completar las necesidades de protección social básica de niños, niñas, mujeres, personas adultas mayores y personas con discapacidad. Obviamente este es un promedio para América Latina, puede ser muchísimo más en países como Guatemala o Honduras y menos como en países como Costa Rica, pero el punto es que América Latina tiene una altísima necesidad de redistribución, tanto mediante protección social como mediante impuestos que lo hagan posible, porque sin cacao pues no hay chocolate. Eh, entonces, bueno, esta necesidad de redistribución se ha magnificado con el advenimiento de la pandemia. Pensemos que, bueno, solamente en Costa Rica el nivel de desempleo ha pasado del 12 al 24%, y si consideramos la proporción de población subempleada, estamos en 6 de cada 10 personas que hacen parte de la fuerza laboral con problemas de empleo o subempleo. Tenemos una situación muy, muy, muy grave que se puede reflejar en desnutrición infantil, que se puede reflejar en salida del sistema educativo, que se puede reflejar en hambre, etc. Entonces, hay una necesidad muy importante de redistribución, pero la movilización doméstica, es decir, en los países de recursos, es muy difícil de lograr eh, eh, debido al poder y al perfil de la élite económica asociada al régimen productivo de nuestra región. A ver, con esto quiero decir que en el caso de los países de ingreso bajo, como los países de África, en este momento de pandemia se conversa sobre la responsabilidad de países del norte global de financiar parte de su inversión social. En el caso de los países de ingreso medio, como es el caso de casi todos los de América Latina, salvo dos, que son Uruguay y Chile con ingreso medio alto, pues se espera que sea principalmente la movilización doméstica propia de los países de recursos la que atienda las demandas de redistribución. Pero para hacerlo los estados son bastante débiles, e incluso países que como Costa Rica, durante 70 años construyeron política social robusta. Costa Rica tiene ya 2 décadas de no poder resolver satisfactoriamente el tema fiscal de manera de poder solventar adecuadamente su inversión social. Eh, la literatura muestra que hay disponibles muchísimos mecanismos para ampliar el espacio fiscal de los países, que van desde utilizar reservas del Banco Central, crear mejores impuestos al patrimonio, a la riqueza, tener mejores impuestos de renta, que digamos que en este momento tienen muchísimos portillos para la elusión y la evasión, reasignación del gasto. Eh, Hay muchas opciones, pero enfrentamos un círculo vicioso por el cual a mayor necesidad de redistribución, mayor poder de la élite, mayor desigualdad, menor capacidad de ampliarla. El problema no es técnico, sino de economía política. Entonces, esta tensión se expresa actualmente en Costa Rica en el abordaje que el gobierno está haciendo de la conversación sobre inversión social. Y tomo esto como punto de partida para traer más cerca, hacerle a ustedes más cercano algunos de los dilemas que vemos en el artículo, que tiene bastante contenido histórico, ¿no? El artículo que ustedes leyeron, escrito por Diego Sánchez Sancocha y por mí, aborda las relaciones entre régimen productivo y régimen de política social en dos periodos, 50-80, que es el periodo de construcción de la unificación de la arquitectura, y del 80 en adelante. Eh,
Entonces, encontré algo interesante, que es que el borrador presentado por el gobierno para la discusión con el Fondo Monetario en septiembre de este año coloca a Costa Rica como un país que tiene demasiadas altas las cargas sociales respecto al resto de los países de la OCDE, y que eso le complica pues los costos de producción a los empleadores. Se plantea así eliminar el aporte del 5% a FODESAF, es decir, del impuesto a la planilla se paga el seguro de salud, el seguro de pensiones, pero también un 5% va al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares. Se plantea eliminar este 5%, al menos de manera temporaria, eh, para bajar los costos de la planilla laboral. Una cosa que me parece importante mencionar es que detrás de estos datos comparados del costo de las cargas de la planilla laboral en el marco de la OCDE, hay dos mundos de protección social muy distintos. Un mundo que es el más tradicional, que es el del resto de los países de la OCDE, en el cual las cargas sociales financian la protección de quienes hacen los aportes. Es el llamado esquema bismarckiano. Entonces, de la planilla la planilla laboral se financia normalmente el seguro de salud y la protección del empleo. En algunos países solo, la protección de la vejez. En algunos países solo la protección de la vejez, porque como en Inglaterra, los servicios de salud se financian de impuestos generales. Pero el punto es que, en general, en los sistemas contributivos, los aportes que hacen las personas que contribuyen van a financiar su propia protección. En cambio, en Costa Rica, estamos a partir del impuesto a la planilla financiando no solo el sistema contributivo, sino la asistencia social, es decir, el acceso no contributivo. ¿A qué? Bueno, al seguro por el Estado en materia de salud, al régimen no contributivo en materia de pensiones, a los comedores escolares, los uniformes, las becas en el caso de los servicios de educación, a la capacitación del INA, etc. Entonces, si en el caso de los países de la OCDE incluyéramos los impuestos generales que financian todas estas cosas, la carga tributaria sería mucho mayor en esos países que en Costa Rica. Digamos, por el tema de que detrás de estos porcentajes hay mundos del bienestar muy distintos. Ahora, en el caso de Costa Rica, pues esta manera de financiar la inversión social tuvo aspectos positivos y tuvo aspectos negativos. Por un lado le dio estabilidad al financiamiento, por otro lado fue un financiamiento cíclico, porque lo que genera es que haya más necesidad de recursos cuando hay menos aportes, como lo que estamos viviendo hoy. Con 24% de desempleo hay mucha menos gente aportando a la política social en un momento en que más gente necesitaría de transferencias monetarias, de garantía del acceso a los servicios de salud, etc. Paro aquí porque la sesión sincrónica fue grabada a partir de este momento, en el propio momento en que la estábamos compartiendo, así que paro aquí la grabación.